conocemos muchas veces la maquinación del tentador. Y dice, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Para él era muy importante el fruto del trabajo para Dios. Entonces, esa palabra que viene ahí, de no sea que se hubiese tentado el tentador, es la misma palabra que aparece aquí ahora en el versículo 1 de 2 de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es un pasaje tremendo, todo lo que ocurre acá. De esta manera, él dio la orden a Joab, al general del ejército, para que saliera a hacer el censo. Quiero leerles un poquito por acá. Yo cuando estudiaba nuevamente el pasaje, hasta saqué cálculos, porque es muy interesante. Hasta en eso usted se puede encontrar una aparente contradicción. No sé si lo estudie completo, versículo por versículo, y si no nos da tiempo seguir en la otra parte, porque me gusta mucho el sermón expositivo. Pero miren el versículo 3. Joab respondió al rey. Tengan en cuenta que Joab no era el rey, era un súbdito del rey, si lo vamos a traducir así, simplificar. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. O sea, si Dios quiere que te añada mucha más gente de lo que tienes. Mas, ¿por qué? Ese más es un pero. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? A Joab le pareció rara esa sugerencia. Es muy importante que no importa la posición que tengamos, el ministerio que tengamos, nos sepamos cuestionar cosas. Así como Joab nos dijo, no, me lo mandó el rey y no me lo cuestiono. Espiritualmente en ese momento Joab estaba, no estaba neutral. Él conocía, así como conocía a David y otros, cuáles eran las reglas en este caso. ¿Por qué es que el rey estaba haciendo eso? ¿Era que se lo había mandado Dios? ¿Por qué razón? Nosotros no vemos que David le dice, no, mira, es que Dios me mandó a hacer un censo. Pero el versículo 1 dice que se encendió la ira de Dios contra Israel e incitó a David para mandar a hacer un censo. La palabra del rey que dice, se complace. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Muchas veces en la congregación lo mismo, usted puede decir, pero pastor, ¿por qué usted está mandando eso? Está un poco extraño, no está en correspondencia con lo que dice la Escritura. Y en el hogar, la esposa puede decir al esposo, porque ella no fue diseñada solo para limpiar platos.
ven acá, amado, pero ¿por qué es que tú estás sugiriendo eso que no está en las escrituras? Por ejemplo, muchas veces en el lecho nupcial, los esposos quieren que se satisfagan algunas cosas que son parte de la lujuria del hombre. En el videoprograma anterior hablamos de un hombre atado a la pornografía. Y los hay dentro del pueblo de Dios que pueden inducir a su esposa a una práctica semejante. La esposa en ese caso no tiene que obedecer. La esposa tiene que preguntar, ven acá, amado, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Y por qué? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué estás proponiéndome eso? Joab, por supuesto, no se podía rebelar. Él estaba cumpliendo órdenes y fue exonerado por Dios. La palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. No voy a leer todos los versículos porque aquí hay una descripción geográfica que yo se las voy a simplificar. Él va diciendo en los versículos posteriores desde dónde hasta dónde, todos los lugares que Joab. Mire, ese censo le tomó a Joab hacerlo 9 meses. Pues cualquiera puede pensar, hay un censo como hoy, ¿no? Con internet, con equipo, que se avanza rápido. No, fue un censo de 9 meses. Y dice que Joab, después de terminado el recorrido, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Me quedé corta. 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y bueno, ahí vienen diciendo todas las cifras. Y por supuesto, David dice un dicho popular que no está en la Biblia, pero dice a veces que es mejor rectificar, es mejor tarde que nunca. Por lo menos David reconoció que había hecho mal y el resto del pasaje ahora no lo voy a analizar, sino que tengo interés en buscar el pasaje paralelo porque es donde está una gran contradicción. Aquí dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra el rey, versículo 1, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y antes de irnos a la pausa, yo les dejo con algunas preguntas. La primera es, ¿quién incitó? Primero, ¿puede Dios tentar? La Biblia dice que ni Él tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Esa es la primera pregunta. Me la voy a escribir yo también. ¿Puede Dios tentar? ¿Puede Dios tentar? La segunda pregunta, porque aquí dice que incitó. Entonces significa, si lo fuéramos a traducir literalmente como dice en el original, entonces es que incitó, quiere decir, y tentó a David contra ellos. ¿Fue Dios, la segunda pregunta, quien tentó a David? ¿Fue Dios quien tentó a David? Otra pregunta que le dejo, ¿era lícito hacer un censo?
¿Era lícito hacer censo en Israel o era algo ilícito? ¿Era algo permitido por Dios o era algo que no estaba permitido por Dios? Les dejo con esas preguntas por lo que hemos visto acá, sin analizar el resto del pasaje, porque cuando regresemos después de la pausa, vamos a ver el pasaje paralelo para entender mejor lo que aquí está escrito. Recuerde que la Biblia tiene un solo hilo de pensamiento.